Pero vamos a pasar ahora, como les decía, a este asunto de las religiones, las pasiones, los sentimientos, el fanatismo, Nexium, Emiliano Salinas Ocelli, La Luz del Mundo, Nazón Joaquín, los conflictos también en la vida de las organizaciones católicas, porque hoy tenemos una mesa de lujo con Mónica Uribe, politóloga e historiadora experta en religiones. Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Y Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, economista por la UNAM y maestro en sociología del catolicismo. Bernardo, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Muchas gracias. Pues con todo este tema encima del cual realmente pues pareciera que junto a otros momentos polémicos que estamos viviendo, también se desatan las cosas. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está detrás de esta detención del máximo líder de La Luz del Mundo? Mónica, ¿qué consideras? Bueno, es una iglesia que siempre ha causado cierto resquemor porque desde hace muchos años han habido rumores acerca de abuso sexual e incluso abuso de las personas en términos del diezmo, del trato a las mujeres, de la sociabilidad que tienen entre ellos, que no permiten que se relacionen con otras personas. Es una iglesia unitaria con muchos rasgos sectarios que se ha ampliado muchísimo en los últimos, que serán 35 años. Uh-huh. Bien. Bernardo, ¿cuál es la...? Yo no estoy de acuerdo con Mónica. ¿Por qué? A ver, dilo, por favor. Bueno, yo he trabajado en la Iglesia Luz del Mundo, justamente en un libro que se llama Las batallas del Estado laico, en donde en el 2011, en diciembre, de manera sorpresiva, se hace una introducción al cambio del artículo 24 sobre libertad religiosa, muy abusivo en favor de la Iglesia Católica. Y ahí hubo grupos intelectuales, feministas, y entre ellos algunas iglesias que se oponían a estos privilegios. Uh-huh. Se da todo un proceso y la Iglesia Luz del Mundo es una de las que tiene un protagonismo especial, y es curioso porque es una iglesia laicista, es una iglesia que defiende el marco del Estado laico. Claro, aunque estuvo hace unos días muy cuestionada por la presencia en Bellas Artes, pero mi experiencia es una iglesia que nace en plena guerra cristera, apoyada por los gobiernos, por revolucionarios, el PRI la cobija, y una iglesia que tiene por un lado un sesgo muy anticatólico, es una iglesia pentecostal, con todo lo que significa, digamos, esta corriente, y una iglesia que es la que más ha crecido en los últimos, podríamos decir, 10 años, y ha sido atacada, 20 años, perdón, y ha sido muy atacada. Muchos enemigos, Jorge Erdely en el año 97, las acusaciones se inscriben en ese contexto. Ciertamente tiene sus características que para muchos, digamos, en el ámbito católico nos cuestan un poco trabajo entender. Uh-huh. El sentido de la emoción, la manera en cómo oran. Yo no sabía que oraban casi llorando, por ejemplo. Sí, eso es muy la cuestión de las sanaciones, es decir, tiene características propias de una iglesia pentecostal. Sin embargo, es una iglesia, ¿cómo podríamos llamarla? ¿Nacionalista? Nacionalista y juarista, además. Juarista. ¿Qué opinas, Mónica Uribe? Sí, en eso sí yo coincido con Bernardo. Sí es una iglesia juarista, es una iglesia que surge al fragor de la Guerra Cristera, surge en 1926, con Eusebio Joaquín García y su esposa, que son llamados a rehacer una iglesia primitiva. Él habla de que Jesucristo mismo le dijo que retornara a los orígenes del cristianismo, por eso es unitaria, o sea, no hablan de la Trinidad, son pentecostales, efectivamente. Hay características muy particulares, la relación corporativo-clientelar que tuvo con el PRI, de hecho, surge en Torreón, se pasa a Guadalajara, que eso nos habla, en 1926, 1930, nos habla de un interés del Estado mexicano por ofrecer otras opciones o patrocinar otras opciones religiosas que pudieran hacer mella al catolicismo. Uh-huh.
Y creo que lo lograron de una manera importante. ¿Por qué? Porque sí lograron consolidar en este espacio que ellos crean, que es la hermosa provincia, que es una colonia de Guadalajara, es verdaderamente un gueto. Ahí viven ellos, sus relaciones son muy cercanas afectivamente hablando, por eso no me extraña tanto que tengan una angustia muy fuerte y la reflejen de manera pública los feligreses, sobre todo ellas, de la cuestión que está pasando en la San Joaquín. O sea, sí lo siente como si fuera su pariente. O sea, es una relación directa entre el líder religioso y las personas. Esto yo creo que le ha dado un sesgo muy particular. Son familias enteras que viven en la hermosa provincia, que están relacionadas y ven físicamente al líder. Vieron a Eusebio, que terminó siendo Aarón Joaquín, a Samuel Joaquín, y son liderazgos muy largos. Sí. Estaba viendo las fechas. Eusebio, es decir, Aarón Joaquín murió en 1967 y su liderazgo empezó en el 26. Son 40 años, no es poco. Y Samuel Joaquín empezó en el 67 y muere en el 2014. Sí. Entonces son muchos años. Y el hijo, bueno, lo conocen desde chicos. Hay una relación muy profunda de los feligreses, que eso no vemos en las iglesias institucionales históricas, por así decirlo. No hay esa cuestión emotiva que no solamente se refleja en el culto, porque el culto sí es canto, adoración, bueno, hay glosolalia como buenos pentecostales, hay el Espíritu Santo viene y se apodera de ellos. O sea, sí es muchísimo más emotivista que lo que estamos acostumbrados a ver como lo más tradicional en México. Puede haber visos de que esto sea un golpe político pensado para influir en las relaciones en el momento con Trump, golpear a Morena, ¿o es demasiada especulación? Mira, sí hay que ser mal pensados, como lo eres tú, como bueno. Buen politólogo, periodista. Gracias por lo que me toca. Mira, en una de las conferencias de prensa, el vocero de Guadalajara dijo que percibía, sobre todo en el documento, en la demanda, en los cargos, una cierta intolerancia. Pero esto se cae porque está en Estados Unidos. Si fuera en México, en España o en otro país, esto podría darse. Hay que ver que en México hay una tremenda, no solamente intolerancia, sino también mucho temor a lo distinto, a lo diferente, y ha habido realmente en algunos momentos linchamientos sobre la iglesia porque no se le conoce. Los fenómenos pentecostales, como lo vimos la vez pasada, esta irrupción política de los pentecostales es muy novedosa para nosotros. No vale la hipótesis de la intolerancia. Otra es que el fiscal, fiscal Javier Bárcena, es un político y por lo tanto adquiere una relevancia muy grande, se viste de héroe, probablemente con ciertas pretensiones a la gobernatura, ¿no? Como estuvimos en las películas de lanzamiento, etcétera. Lo que sí creo que hay en Estados Unidos es un profundo racismo, eso sí hay, y frente a lo mexicano también. Y cuando está rayando con el tema de indocumentados, que es uno de los cargos que tiene, de tráfico, aún más. Entonces, yo creo que si queremos, digamos, agudizar causas, porque es en Estados Unidos, no es en México, estamos con otra lógica y con otro contexto, podríamos encontrar esas causas. Quizá la más fuerte sería la que el fiscal, un hombre de una larga trayectoria demócrata, además parece que tiene 42 cargos contra Trump, es decir, un demócrata muy fuerte y aparentemente muy cercano a las demandas de los mexicanos. Creo que a él le toca responder el equivalente al informe de Trump, y lo hace en español además, que también es un elemento contradictorio cuando se habla de una especie de anti-mexicanismo, y menos en la California. Entonces, como podrás ver, la cosa está muy difusa para poder entender si hay un resorte político clave que no se interprete. Bien pensados pues hay acusaciones muy serias que están ahí. Sí.
golpe político o una tendencia histórica incluso de los máximos dirigentes de la Luz del Mundo en acusaciones de este tipo, de esta índole, de abusos sexuales? Bueno, se sabe, en 1997 hubo unas acusaciones fuertes que fueron ventiladas por Ricardo Rocha. Eso sí, lo recuerdo. Y en asuntos religiosos hubo una cierta alarma. Yo en esa época trabajaba ahí, en el 97, y hubo una investigación. Uno de los funcionarios fue a la iglesia, no encontró nada particular que reportar, excepto el tema del trato a las mujeres, que era una visión muy, muy poco moderna de las mujeres y de mucha sujeción de las mujeres. Eso fue lo único que yo podría decirles de esa época que yo recuerde. No se constató nada, pero los rumores siempre fueron insistentes en Guadalajara sobre la situación de los tres líderes, el abuelo, el padre y el hijo, de relaciones con mujeres más bien de tipo, pues, ¿cómo decirlo? O sea, como tipo los mormones, ¿no? O sea, no que tuvieran una sola, o sea, sí una sola esposa, pero que había como posibilidad de que hubiera habido concubinatos, una cosa así, pero nada se ha probado de esto. Eso es un hecho, nada se ha probado. Mira, sobre esto hay que marcarlo. En 97 estábamos a fin de milenio y hubo una serie de sectas, de cultos en Estados Unidos que tendieron al suicidio. La Puerta del Sol fue una de ellas, claro. La Puerta del Cielo. Es que pensaban que detrás de un cometa sí, había una nave donde se suicidaron como 40, y había otros casos parecidos. Los de Texas, ¿no? Los de Texas, Guaco, pero fue un poco antes, sí, etcétera. Entonces, había una atmósfera, sobre todo en los medios, en la que había temores. Y Jorge Erdely, que en aquel entonces tenía como una especie de doble personalidad medio esquizofrénica, porque un lado era académico, intelectual, anteriormente había sido Miss México, biólogo. Mr. México. Mr. México, no Miss México. ya. No, todavía no llegaba tanto. Sí. La modernidad todavía no alcanzaba el 97. No. Y además era pastor. Ajá. Y entonces había por lucha de mercados, entonces cuando él le dicen, no sé si en Monitor o en algún espacio, le dicen que si habría algo parecido en México, él señala la Luz del Mundo, dice, la Luz del Mundo son destructivos y potencialmente hay capacidad para que suicidios colectivos. Y había 2 o 3, en aquel entonces la Luz del Mundo tenía disidencias fuertes, y unas de ellas dijeron con un interrogatorio muy forzado que sí potencialmente eran suicidas. Y otro grupo de disidentes hace esta acusación de abusos sexuales a Samuel, el padre de Nazón. Hay un proceso legal incluso, porque va a tribunales. Sí, va a tribunales, pero... Y los tribunales fallan a favor de Samuel. No hubo contundencia en los datos. Sí, nunca se comprobó. Pero en el otro, en la parte mediática, Ricardo Rocha, después estuvo Javier Latorre, el mismo Gutiérrez Vivó le entró, y no recuerdo qué otros grandes conductores empezaron a hablar sobre la Luz del Mundo y la potencialidad, y realmente fue un golpe muy duro para la iglesia. Desde luego no tenían este carácter, eran un grupo, y ahí el tema que nos brincó a muchos académicos en aquel entonces era el tema de cómo concebir el concepto secta, porque secta, imagínate, en ese momento eran como 900,000, algo así, ¿no? Hablar de una secta de 900,000, ¿no? Y hablar de otras iglesias muy respetables como la iglesia griega, la ortodoxa griega, de Chedraui, que no llegaba a 300, ¿no? Y era una super iglesia que convocaba magnates, empresarios, etcétera. Era el poder, es el que da el sentido de la respetabilidad de la iglesia. Y entonces hubo un debate, es decir, en ese momento muchos tuvimos largas discusiones y concebimos que el concepto secta era un concepto no solamente nocivo, sino contaminante, porque tenía una gran carga peyorativa y de exclusión manejada mucho por los católicos. Entonces, en ese sentido, creo que la Iglesia ha estado acompañada de escándalos que por una parte están también acompañados de su éxito, de su crecimiento.
y que no solamente es de afuera, de gente que no conoce, sino también de la lucha de mercados internos, que es bravísima al interior del mundo evangélico. ¿Termina beneficiada la Iglesia Católica con estos problemas, con la detención del máximo líder de la luz del mundo? No tiene nada que ver, porque la propia Iglesia Católica tiene tantos líos en este momento que lo que pasa externamente ni le va ni le viene. Ahora, no sé a nivel de la Arquidiócesis de Guadalajara, ahí puede ser que si hay algún movimiento dentro del clero de Guadalajara, no de que puedan sacar algún provecho propiamente, sino va a ser el dedo flamígero. Eso sí me lo creo, porque el cardenal Sandoval siempre fue muy, muy rudo y es quien finalmente sí moviliza mucha parte del clero, pero de ahí en fuera no creo que tenga mayor relación con la Iglesia Católica en realidad. Iglesia Católica que, como dices, tiene también una serie de conflictos y de problemas internos y falta de un liderazgo fuerte. Hoy no hay lo que en su momento fue el propio Sandoval, Norberto Rivera, con todos los claroscuros, más oscuros que claros, pero finalmente no hay una... No hay una figura señera ahora en dentro de la Conferencia del Episcopado Mexicano. No se ve alguien que realmente esté llevando la batuta y que todo mundo concuerde con él. Hay como 3 focos básicamente, ¿no? El de Guadalajara, con el cardenal de Ortega. Está Carlos Aguiar, como que se fue hacia abajo. Que parecía el que que iba a retomar todo el asunto, y no. Y bueno, el grupo de Michoacán, que me parece que es un grupo muy, muy interesante, con Carlos Garfias Merlos, que me parece una persona que podría crecer, pero no sabemos en este momento si lo va a hacer. ¿Ha perdido en esta etapa política, Bernardo Barranco, ha perdido la Iglesia Católica su capacidad de interlocución e influencia frente al poder político, presidencial y el nuevo sistema político? No, por supuesto que no. Yo estaba esperanzado a que me dijeras que sí un poquito. No, yo creo que efectivamente yo coincido con Mónica. La Iglesia Católica ha perdido protagonismo, pero no significa que haya perdido capacidad de interlocución con las élites políticas, ¿no? En este momento, por ejemplo, en este momento la Iglesia vive lo que podríamos llamar un reflejo del Papa Francisco. Están más abiertos en la cuestión social, incluso en el tema de pederastia. Han sacado un documento, yo diría, de avanzada, que va más allá del propio Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco tiene una serie de normas internas duras, pero nunca toca el entregar a los pederastas a las autoridades y a las leyes locales. Y el documento de los obispos mexicanos va más allá y dice, adelante. ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando mucho la Iglesia, la mayor sanción de la Iglesia es reducir a el infractor a la condición laica, es decir, sacarlos de la estructura clerical de la Iglesia. Es decir, un católico como nosotros, o sea, como cualquier otro. Como cualquier, ¿no? Fiel. Como si ser laico fuera una especie como de castigo o de maldición. O de segundo. O un nivel de segunda clase. Sí, un segundo nivel. Pero hasta ahí llega. Entonces, pues valiente sanción. En cambio, el entregarlo a la justicia cuando haya indicios, esto es muy importante. Yo lo digo porque es importante, y retomo el tema de Nazón. Cuando hay un abuso, la víctima primero acude a las autoridades locales, al cura, al superior del cura, y le dan vueltas, el cura lo cambian de lugar, lo chantajean, lo presionan, pretenden disuadirlo de la denuncia, que ha sido lo clásico y ha sido muy tortuoso para las víctimas. Cuando dan el siguiente paso, van a los ministerios, que también ahí se enfrentan a la burocracia, y frente a una especie de fuero religioso. ¿Cómo vamos a pegarle a este curita? ¿No? Y puede ser, es tortuoso el proceso de una denuncia de abuso sexual. ¿Qué pasó con el caso de Nazón? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que fue una denuncia hecha, Ricardo, por Internet. Por Internet se hizo la denuncia, se estudió el caso, se vio que había elementos sólidos, y en el 2018, hace poco más de un año, se inició entonces la investigación, que está llegando a estas consecuencias. Ve tú la distancia en términos de la justicia social, y sobre todo cuando se trata de niños. Estamos años luz, y este sistema ya está adoptado por países como Australia, como Francia, como Irlanda,
en algunos estados de la Unión Americana. Chile es otro de ellos, pero en México estamos años luz de poder tener la posibilidad de que los niños que son abusados, no solamente por la Iglesia, puedan tener justicia y sean defendidos sus derechos. ¿Es desproporcionada la acción judicial contra el líder de la Luz del Mundo en Estados Unidos, habiendo en el propio Estados Unidos otros procesos abiertos contra líderes católicos acusados de violaciones masivas también y que terminan en arreglos y sin tanta difusión mediática? Aquí hay otro problema más fuerte, que es el tráfico de personas. Porque en los casos de la Iglesia Católica solamente es la violación, pero nadie ha hablado de tráfico de personas. Y el delito de tráfico de personas sí es es muy grave el otro, pero el de tráfico de personas ya involucra otros elementos que no solamente es lo sexual, sino es la explotación en todos los sentidos. O sea, es la esclavitud del siglo XXI. Finalmente. Entonces, esto me parece muy importante. Y un detalle que quizá no hay que soslayar es que el fiscal norteamericano es hijo de migrantes jaliscienses. Entonces, sí debe haber ahí alguna cuestión personal. No lo sé, o sea, es una hipótesis simplemente, pero es un elemento que hay que tomar en cuenta. Porque, el caso es muy grave, como se plantea y como viene en la demanda y la explicación y todo esto, bueno, sí es muy grave. Esto, más allá de que implique compararlo con el caso católico, no lo sé, porque en el caso de California, donde hubo problemas muy fuertes en la Arquidiócesis de Los Ángeles, hubo cuestiones económicas para recompensar a las víctimas. No sé si hay algo más, pero ahorita se supone que en el estado de California este problema ya cesó, o al menos ya no hay más denuncias por la parte católica, por el momento. Entonces ahorita se están centrando en lo de Luz del Mundo. Yo creo que sí tiene que ver con los intereses políticos del fiscal. Claro que los tiene que ver, o sea, eso para mí es claro. Si es desproporcionado, no te lo sabría decir, porque son muchos los cargos, o sea, tendría que seguir la investigación y probar todos los cargos como para saber si es desproporcionado o no. Gracias, Mónica. Bernardo, el controlar, el ser el líder espiritual, el controlador de la conciencia de seres humanos, suele llevar a creer que se puede disponer de ese cuerpo en términos sexuales, es decir, suele darse una proclividad en los grandes líderes religiosos a ese tipo de abuso sexual. Sí, hay estudios que plantean esto, todo el tema del sometimiento, por ejemplo, ¿no? De este quebrantar voluntades. Y muchos teólogos están trabajando, teólogas también, el tema de la masculinidad sagrada. Es decir, estos curas, sacerdotes, ministros, pastores, ¿no?, que llegan a ser dueños de tu conciencia y por lo tanto se sienten dueños de tu alma. Y el siguiente paso es que son dueños de tu cuerpo también. Sí, no solamente estamos hablando de abusos a menores, sino también de relaciones con mujeres y con varones. El tema es complejo y es algo que se está trabajando sobre todo al interior de la Iglesia Católica. Yo tengo indicios de un trabajo serio. Uno de ellos es Juan José Tamayo, que es el que ha trabajado esto en un libro, un gran prólogo, un libro que se llama Lujuria, que es una reflexión teológica. En el caso de la Luz del Mundo, es verdaderamente trágico esta detención, porque el rol del apóstol, fíjate, le llaman el apóstol de Jesucristo, es el líder máximo. En una estructura como todas las iglesias pentecostales, son muy verticales, por no decir autoritarias, son muy verticales y al mismo tiempo muy centralizadas. Es decir, todo tiene que pasar por la aceptación, aprobación, ¿no?, del líder, que se convierte en el conductor, en el visionario del proceso. Pero al mismo tiempo es el líder espiritual, es la conciencia moral de la iglesia, ¿no? Y por lo tanto esta detención hay un como doble efecto. Por una parte, digamos, se quedan acéfalos, por así decirlo, pero por otra se quedan huérfanos también,
porque este padre espiritual, no solamente lo que representa su prisión, claro, se puede ir al martirio, se pueden echar al piso, se pueden victimizar, esto es una hipótesis, pero los cargos que tiene enfrente son verdaderamente delicados desde el punto de vista ético, que contradice absolutamente toda la prédica del apóstol. Entonces sí, este efecto de quedar acéfalos y quedar huérfanos es verdaderamente devastador para el tipo de estructura y de historia de una iglesia que, como muy bien decía Mónica, ha estado centralizada por una dinastía, ¿no? A lo largo, pues prácticamente, casi un siglo, del casi 26 para acá, ¿no? Ahora estamos hablando de toda esta presencia de organizaciones y líderes de milenios, como es la Iglesia Católica, de siglos en algunos casos, y la irrupción ahora de estos grupos modernos que proclaman superación personal, cambios en la conducta, elevación de la conciencia, como el de NXIVM, y que implican también pues prácticas exactamente como lo que estamos hablando de la dominación vertical y del control incluso sexual. ¿Cómo ves este caso de NXIVM y sus referencias con México, Mónica Uribe? Mira, se me hace un caso muy interesante porque habla de la laicización de la sociedad, en donde cultos, porque realmente son cultos, pero son cultos prácticamente ateos. O sea, no hay una figura supraterrena que esté articulando el discurso, sino es una persona que promete que les va a dar la felicidad aquí en la tierra gracias a una serie de prácticas, las que sea meditación o decir yo merezco, yo merezco, yo merezco y escribir cuadernos enteros con yo merezco. Pero sí es la necesidad del hombre y de la mujer, evidentemente, de tener referentes de una salvación, aunque sea en la tierra. Entonces, yo creo que el Homo sapiens sapiens sí tiene como un chip religioso, sí necesita tener esta parte como cubierta de algo en que creer. Entonces ya Dios, el Dios occidental de siempre, pues ya no está funcionando tanto. O funciona de formas demasiado sentimentales como los pentecostalismos, que a ciertas capas sociales no les gusta. O sea, eso también tiene que ver, porque NXIVM, hasta donde yo entiendo, estaba dirigido a capas de clase media en adelante, sí, en donde pudieran dar disfrazadamente un diezmo de miles y miles de dólares, y funcionaba como estas empresas piramidales, en donde una persona que llegaba a un curso tenía que llevar a 10 y era sumamente insistente. Yo supe de un caso muy cercano de una amiga mía que le invitó una conocida suya, ni siquiera eran muy amigas, y fue una vez, no le gustó, dejó de ir, y la conocida le habló insistentemente hasta que se cansó, pero se cansó 2 o 3 meses después. Entonces sí hay estos referentes parareligiosos en donde se pueden asimilar las experiencias, pero la gran diferencia que yo veo es que en estos grupos como NXIVM no es la promesa de salvación ultraterrena, sino es estar en el aquí y en el ahora bien. ¿Qué significa bien? ¿Quién sabe? Sí, yo ahí lo que veo es una especie como de paradoja, porque hay muchas iglesias que actúan como empresas, Opus Dei, Legionarios de Cristo, e incluso grupos pentecostales. Esta Iglesia Universal del Reino de Dios ponen medios, hace estudios de mercado, ¿no? A qué sectores va, qué lenguaje usar, si técnicas, digamos, de mercadotecnia muy grandes, etcétera. Entonces hay muchas, y lo que estamos viendo también, sobre todo a partir de la globalización, es el proceso contrario. Es empresas que utilizan místicas religiosas para desarrollarse en un contexto de alta competencia en mercados muy feroces. Y esto vino mucho a fines del siglo pasado. Fíjate, otra vez referencia a fines del siglo pasado, cuando el éxito de Japón en sus empresas se basaba en 2 grandes rubros. Uno era
la capacidad de adaptarse a los mercados, es decir, lo que se llamó en aquel entonces la reingeniería, es decir, destruir todo, volver a armar la empresa para poder responder al mercado, y otro, la extrema lealtad de los empleados. Es decir, en ese momento se vinculaba mucho con el sintoísmo japonés, y esto fue incorporado en muchas empresas, de tal suerte que bajo la globalización, la empresa se convierte en la célula básica central de los grandes cambios tecnológicos, de las grandes conquistas, etcétera. Y los grandes empresarios de éxito se convierten en verdaderos héroes, de semidioses. Zuckerberg, Jobs, Slim, ¿no? Son pequeños semidioses. Y las empresas desarrollan lenguajes propios, códigos, normas, un tipo de simbología que solamente entre ellos se conocen, que muchas veces esto, digamos, compite con la vida incluso hasta familiar, ¿no? Yo sé de muchos ejecutivos que se van sin bañar y se bañan y tienen para hacer ejercicio. Su vida está en las empresas, la vida se vuelca a las empresas. Entonces el tema acá es, como señalaba o intuía Mónica, hay una serie de paradojas. Ya no es el Dios absoluto, es el Dios dinero. Hay una especie de sacralización del éxito. Es muy interesante como repensar estas adopciones del mundo moderno a toda esta dimensión empresarial, ¿no? Y entonces, claro, podemos decir que la nueva Trinidad se basa en un mercado, ¿no? Se basa en el dinero, y se basa en el poder, porque también está el poder ahí. Entonces yo creo que el tema de NXIVM está muy vinculado a esto, porque uno se preguntaría, la mayoría son juniors, son cachorros, la mayoría son el objetivo, reyes. Son los mis reyes, efectivamente. ¿Por qué teniendo toda la vida asegurada, se meten a este tipo de organizaciones? ¿Qué quieren demostrar? Vacío existencial, hay una parte, ¿no? O esta dimensión de esta sacralización con la cual fueron educados en sus familias. Porque además, lo más curioso es que en México, NXIVM está muy vinculado a familias expresidenciales. Sí, eso es muy curioso, eso verdaderamente sí llama la atención, o sea, como que ya tenían como muy prefijado la población objetivo, o sea, mis reyes, pero mis reyes en serio, no cualquier mi rey. Entonces, esto sí llama mucho la atención. Salinas de Gortari, Fox, los hijos de ellos. Exactamente. Miguel de la Madrid también están metidos. Y de rebote también el de Zedillo. Exactamente. Claro. Menos mal que los de Felipe Calderón no, porque todavía son muy chavalitos, pero sí, podrían ir por ahí. Y varios personajes relevantes, incluso de los medios de comunicación, participando en todo este proceso. Ahora, el tema es que algunas se radicalizan, ¿no? Y en este caso, porque son multiniveles. Claro. ¿No? Son cursos y esto se va escalando y la secta, podemos decir, está en la cúpula, en un pequeño grupo. Y es ahí donde se dan las aberraciones. Porque esta cuestión, es muy aberrante pensar que todo esta trata y esta esclavitud sexual de mujeres se da bajo un programa que tiene el programa 2, que era precisamente para hacer de una mujer dominada en una mujer dominante, a través de estas prácticas aberrantes. Es decir, ya entras en un proceso de delirio, por así decirlo, sí, claro. ¿no? Entonces sí, yo creo que forman parte de estas paradojas, ¿no? Iglesias que actúan como empresas, y empresas que empiezan a actuar como iglesias, con una mística. Bueno, Mónica, entonces, ¿qué nueva iglesia o culto hacemos para tratar de hacer negocio? ¿Y qué es lo que hoy pega en ese sentido? Me encantaría saberlo, Sería un partido político o una secta. Sí, cualquiera de las dos, ¿verdad? Híjole, me gusta más el partido político, es más versátil, aparte tiene algunas cosas, pero las sectas tienen una cosa muy interesante, el tema de la lealtad, que es lo que estaba diciendo Bernardo. Las sectas logran aglutinar en torno a un líder una lealtad muy particular, que no les importa si hay que tirarse a la ventana al 7º piso, la única pregunta va a ser sin zapatos o con zapatos. Esta parte me parece que eso sí lo logran muchísimo mejor los grupos religiosos, no solamente sectas, o sea,
todos los grupos religiosos lo pueden lograr en algún momento, sobre todo en los momentos iniciales, en el momento donde se da esta efervescencia, estas ganas de salvarse, y los partidos políticos están en muy mal momento. Pobrecitos, pero sí están en muy mal momento. Bernardo, estamos en una etapa con toda esta... Se está perdiendo la brújula de muchos referentes de lo que fue un pasado político y económico que hoy está entrando, social, cultural, que está entrando en una crisis y en una remodelación, nos guste o no, podemos tener diferentes calificaciones a ello, pero de que hay una revolución interna en muchas cosas, se está dando. Al mismo tiempo, las religiones están entrando en este momento en un proceso crítico. Sí, yo creo que estamos en un momento de mucha efervescencia, donde hay grandes megatendencias. Creo que estamos marcados por una gran megatendencia que es el derrumbe del catolicismo, de la Iglesia Católica. Es una caída vertical. Los números ahí están en toda América Latina. Y lo que comentábamos, el ascenso de nuevos movimientos religiosos, sobre todo de carácter pentecostal. Uh-huh. Y es una irrupción que no solamente es religiosa, sino es una irrupción política. Y por lo tanto, en el ámbito de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dado, digamos, mucha cabida a los grupos pentecostales. La pregunta es ¿por qué? Uh-huh. Una respuesta sería porque él es cristiano y en cierto sentido comulga, uh-huh, o hay razones políticas de fondo. Y una razón que yo me explico más allá de sus preferencias religiosas, y es porque todos estos nuevos grupos religiosos tienen una base social muy popular, que fue abandonada por la Iglesia Católica con el terror que le tuvo a la teología de la liberación, a las pastorales populares, etc. Dejaron ese nicho abierto que ha sido ocupado por estas iglesias. Y entonces hay una especie de interacción de mercados. Hay un mercado religioso popular muy grande, muy poderoso, que puede interactuar con un mercado social y político que es objetivo de la Cuarta Transformación. Entonces uno podría decir de manera racional, pues las iglesias podrían apoyar a bajar programas sociales, aplicarlos, uh-huh, a tal. Sin embargo, lo que queda de fondo es que esta es una política de gobierno, no es una política de Estado. La política de Estado, lo que nos dice históricamente, es una separación histórica entre lo religioso y lo político, una libertad de creencias. Y el riesgo de entrelazar estos mercados religioso y político está en confundirnos más del rumbo que vamos a seguir. Mónica, ¿te gusta el presidente López Obrador con ese tono cristiano y con su recurrencia constante a imágenes y a una fraseología expresa cercana a lo religioso? ¿Gustarme? No. ¿No? No, porque yo siento que una de las formas más clásicas, más fundamentales del Estado mexicano era mantener aparte lo religioso de lo político. Uh-huh. No es que no puedan interactuar, o sea, yo sí creo en una laicidad moderna, pero como decía Bernardo, sí se llega a la confusión. O sea, en estos momentos nadie sabe exactamente cuál es la confesión del presidente, es muy ambiguo. Uh-huh. Algunos dicen que es católico. Yo una vez vi que sacó una estampita del Sagrado Corazón, que es una devoción católica, catoliquísima, la más. O la de la Guadalupana. O la de la Guadalupana, pero... Morena. Sí. Y fue padrino de bautizo. Fue padrino de bautizo. Si no hubiera... Un empresario. O sea, no creo que hubiera... Si fuera pentecostal, si fuera de alguna iglesia histórica, hasta metodista, bueno, pudo haber sido padrino de bautizo, pero pentecostal, padrino de bautizo, se me hace muy raro. Uh-huh. Lo que me parece es que le está dando trabajo a todas las agrupaciones religiosas, que no es necesariamente su objeto, aunque pueden entrar, pero habría que negociar cómo pueden entrar. O sea, toda esta cuestión de la reconstrucción del tejido social de la que él habla es una cuestión muy jesuítica. Y hay un interés por meter esta idea a partir de programas de gobierno. Pero es cierto, esto es un gobierno, no es el Estado. Y creo que hay una confusión en el Estado soy yo, Andrés Manuel López Obrador,
y el gobierno. Y creo que esto tiene que diferenciarse precisamente para garantizar una libertad plena de cultos y del ejercicio de la religión que cada uno desee profesar. Y creo que esto no es lo mejor para un pueblo cuya cultura no es precisamente tolerante. O sea, la idea de la laicidad del mexicano es, ay, ¿cómo es posible que el Vaticano pague la reconstrucción de las iglesias que se cayeron? No, señor, eso es parte del patrimonio nacional, lo tiene que hacer el gobierno mexicano. Pero no entienden y creen que la Iglesia Católica es así como que la que tiene todo el oro del mundo y que tiene que hacer una serie de cosas. Y tampoco toleran mucho a expresiones religiosas diversas. Entonces, si no tenemos una cultura del respeto a la pluralidad y la tolerancia, me parece que políticamente esto no debería operar. Y no teníamos esa cultura, Bernardo. No la tenemos. No la tenemos. Yo coincido totalmente con el brillante análisis que ha hecho Mónica. Yo creo que sí, incluso volviendo al caso de La Luz del Mundo, como la intolerancia que hemos visto desde que estuvieron en Bellas Artes, se le echaron encima. Cuando pues el Papa viene y ocupa ámbitos públicos, estuvo en Palacio Nacional, ha estado en museos, etcétera, y no ha habido absolutamente nada. Estoy pensando en López Dóriga, un artículo durísimo que sacó reivindicando el Estado laico. ¿Por qué no lo hizo cuando el Papa vino? No, porque es jefe de Estado. Bueno, pero cuando es jefe de Estado conviene, o cuando es jefe de la Iglesia Católica también. Entonces, yo creo que sí hace falta una mayor cultura, y que no, la intolerancia no solamente es religiosa, es política. Estos debates y esta polarización que estamos viviendo forma parte de esta cultura de descalificación que tenemos. En el ámbito religioso sí está muy marcado por la intolerancia, por el desconocimiento. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los movimientos neopentecostales, yo he escuchado en tele, en radio, una cantidad de barbaridades que se dicen sobre estos nuevos movimientos, ¿no? Y afirmaciones, y además muy doctas, aparentemente muy doctas, que lo que es en el fondo es una especie de temor frente a lo desconocido. Es una especie como de rechazar que hay cambios culturales, ¿no? Y que estás tú habituado a una forma de ser, a tener un universo culturalmente católico, y cuando este universo culturalmente católico es invadido por formas diferentes, entonces hay una especie de inestabilidad emocional, cultural e intelectual que no toleramos. Se sobredimensionó, se exageró la crítica en cuanto a la presencia de Nazón Joaquín en el Palacio de Bellas Artes, Mónica. Yo creo que fue una reacción visceral de parte de la sociedad, fue visceral. Lo que yo creo que sí es que la forma de hacerlo no fue la forma correcta, o sea, se prestó a muchas interpretaciones. Entonces, creo que pues sí hay una exageración, no es para tanto. A mí no me gustó en lo personal, pero no me gustó porque no me gustó. O sea, simple y sencillamente no me pareció ni el programa ni nada, pero ese es mi problema, es mío. No es un problema social, ni tengo por qué estar criticando, pero aquí hay un punto, o todos coludos o todos parejos, como dice Bernardo. Pues si el Papa está en Palacio Nacional, sí. Entonces, si va el líder de cualquier otra iglesia, pues también hay que recibirlo igual. Ahora, el sacrosanto espacio de Bellas Artes, porque es eso, o sea, también nos habla de esta pues religiosidad laica que se le atribuye al Estado mismo o a lo que depende del Estado, que es esta cuestión de hacer una liturgia laica de cosas que verdaderamente uno dice, a ver, por ejemplo, el culto a la bandera o el culto a los símbolos patrios. Perdón, pero Bellas Artes, hasta donde yo sé, no es un lugar de culto de los símbolos patrios, creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que hay una confusión de valores que parte de la ignorancia, de la falta de conocimiento y también de las lealtades que uno tiene. Un último, nos queda un minuto. Bernardo, por favor, cierra. Estamos empezando apenas. Sí. Otra vez. Siempre lo mismo, ¿verdad? ¿Se va a salvar el espíritu nacional en esta etapa o condenados al infierno de la intrascendencia?
Ay, caramba. ¿Qué te no, parece? Fuerte no, hombre, no, a ver. pregunta, qué bueno que no me lo hiciste Con a eso mí. hubiera empezado, ¿verdad? Sí, no, explícame a lo mejor un No, poco. pues ni yo lo entendí, ni yo lo entendí. Mira, yo creo que estamos viviendo tiempos nuevos, diferentes. Digo, la presencia de un régimen como el que estamos teniendo, que favorece, digamos, a otras percepciones religiosas, una iglesia católica que sigue con mucho peso, con mucha fuerza, frente a lo que Mónica ha señalado, con una sociedad cada vez más secular. Y cuando digo cada vez más secular no significa necesariamente menos religiosa, sino que el lugar de la religión ha cambiado y tiene otras modalidades. Significa retos nuevos. Y yo creo que el principal reto que estamos viviendo es el tema de cómo incorporamos a la democracia el debate cultural y el debate también religioso. Y eso básicamente pasa por el trabajo de las minorías. Las minorías se cobijan mucho con el Estado laico, ¿no? Y el tema, Bourdieu decía que la calidad de la democracia, un medidor, era cómo el Estado trataba a sus minorías. Y en este caso creo que el gran reto es cómo México trata a sus minorías, sean religiosas, sean sexuales, sean indígenas, sean de mujeres, etcétera. Y por ahí pasan cosas. Bueno, pues por desgracia se ha agotado el tiempo. De manera casi religiosa se nos ha ido consumiendo los instantes y los segundos. Amén. Así es que vayamos todos en paz. Esta mesa ha terminado. Muchas gracias, Bernardo Barranco. Muchas gracias. Al contrario, como diría Germán Deza en estos mismos micrófonos, mi fax os dejo, mi fax os doy. Bueno, ya no hay fax, pero ahora tenemos el Twitter y el Facebook. Claro. Bueno, Mónica Uribe, muchas gracias. Gracias a ti por la